Bienvenidos a esta su clase a distancia. Soy el profesor Ventura y hoy veremos la materia de Historia y Geografía de Quintana Roo. El tema de hoy es la Guerra de Castas. Recordamos un poco la clase de Historia de México, podemos acordarnos que durante la época de la colonia en México, los españoles habían creado una gran cantidad de castas dentro de lo que es el gran régimen social que mantenían. Entre ellos encontramos los principales, que eran los ibéricos o españoles, los criollos, que eran nacidos, hijos de españoles nacidos en lo que es la península, en este caso de México, y lo que vienen siendo los indígenas y los negros que habían traído de África. La mezcla de estos crearon muchas otras castas dentro de toda la península, más de 300 diferentes, las cuales no vamos a mencionar por completo, pero las principales mezclas que encontramos fueron los mestizos, los mulatos y los zambos. Se le denomina guerra de castas al movimiento social que los nativos mayas del sur y oriente Yucatán iniciaron en el mes de julio de 1847 contra la población blanca, estos criollos y mestizos. Estos se encontraban establecidos en el noroccidente de la península de Yucatán. La guerra costó cerca de 4 a 5 millones de vidas humanas. El término oficialmente de la guerra fue en el año de 1901, con la ocupación de la capital maya de Chan Santa Cruz. En Veracruz también se llevó a cabo una revuelta, pero ellos de la raza negra traídos de África, dirigidos por Yanga, pero esa va a ser tema de otra clase. La razón principal por la cual se empezó esta guerra era por el trato que se le daba a los indígenas mayas. En general, los indígenas mayas habían sido sometidos desde un aspecto religioso hasta un aspecto cultural, esto sin contar los abusos físicos que llevaron consigo casi durante 300 años. Esto después de la conquista. Existía un gran sentido de control social en la península yucateca, de todos los grupos sociales que se fueron formando a la llegada de los españoles. Sin embargo, la guerra de castas clasifica casi solamente dos de estas, a los españoles o blancos y los indígenas, que hasta cierto punto no podían ser aceptados entre ellos. Veremos, y lo que nos interesa es identificar las causas que hicieron que estallara la guerra de castas y cómo era el trato que llevaban los indígenas mayas durante la etapa antecesora a dicha guerra. De todas las castas que se podrían definir durante este momento histórico, los peninsulares, criollos, mestizos y negros eran prácticamente las que más destacaron. De allá seguían sus combinaciones. Los indígenas, por cierto rango, no podían ser tomados en cuenta más que como vasallos o servidumbre, siempre sobre los negros que habían traído de África. Estos solo se utilizaban de aspecto esclavista y trabajaban en lugares mucho más fuertes y peores que las de la cultura indígena. Sin embargo, la cultura indígena, tras los abusos cometidos por los españoles, decidieron tomar cargos en contra de los españoles que ya llevaban mucho tiempo en abuso contra su voluntad. Con cualquier grupo social, los indígenas mayas empezaron a sentir demasiada la reprimienda
que le daban los españoles y poco a poco empezaron a desarrollar un odio, para decirlo de esta manera, hacia el entorno de la raza blanca, llegando al punto en que empezaron a crear conspiraciones para acabar o sacar de sus tierras a este grupo de personas que solamente estaban ahí para denigrarlos y usarlos como esclavos. Un indígena nacía y moría en el mismo lugar, en la hacienda donde trabajaba y donde desarrollaba arduas tareas. Se les asignaba un pago bajo el arbitrario modo de adeudo del dueño de la hacienda. Este pago se realizaba a través de las tiendas de raya, propiedad de cada hacendado, donde era obligado a adquirir a precios también arbitrarios los elementos básicos para su subsistencia. Así, se les sometía en una forma tal que cada sujeto quedaba en una deuda para siempre, llegando a que cada indígena, incluso por generaciones, aún no puedan pagar dicha deuda. Esto sucedía en casi todas las zonas de hacendación en el país de México. Sin embargo, la cultura indígena fue una de las primeras que desarrolló un desacuerdo más fuerte en contra de los hacendados y dueños del campo. Jacinto Canet fue un indígena maya que lideró a un grupo de rebeldes para en contra del grupo español. Sin embargo, la rebelión que realizó Jacinto Canet no le fue de gran utilidad. De hecho, después de estos, a pesar de que ya había fomentado la chispa para luchar contra los españoles tomaron medidas muy bruscas para en contra de los indígenas, entre ellos el asalto a pueblos completos e incluso las incursiones públicas. Las condiciones en las que vivía el pueblo indígena era de gran marginación. En el siglo XVI se había desarrollado una gran superioridad numérica de indígenas en la península de Yucatán, estas mantenidas en una pequeña región de la cual el pueblo español tenía el control designado en diferentes haciendas. Ya en el siglo XVIII se había manifestado una rebelión con un indígena de nombre Jacinto Canet. Después de haber intentado una rebelión y luego dramáticamente aniquilado en 1761, el entorno de ideología a favor del indígena y en contra del español se había desarrollado en toda la región existencial, haciendo que se empezara a desarrollar una formación de idea anti-española. Sin embargo, Jacinto Pat todavía no se une a la guerra hasta después, puesto que, a pesar de que tenía un gran pensamiento ideológico para salvaguardar y proteger a su pueblo, no se había desarrollado en sí una considerada guerra contra los españoles. Eso sucede hasta que aparecen otros personajes de esta guerra de castas. La guerra de castas surgió en Yucatán debido, en parte, a las precarias condiciones de vida que tenían los indígenas mayas en la península. Solo los criollos y algunos mestizos eran yucatecos con pleno derecho y en general ellos solían ocupar la parte superior de la escala social y económica, por lo que los mayas pertenecientes a la clase baja o a los marginados no se sentían parte de ellos, eran simplemente mayas foráneos en su propia tierra. Ante esta situación de pobreza y de desigualdad social, los indígenas mayas empezaron a sublevarse. En julio de 1847, siendo gobernador de Yucatán Santiago Méndez, su administración se percató de un número controversial de indígenas armados
y con reservas de alimentos en las haciendas de Culumpich, propiedad de Jacinto Paz, un maya que ya se tomaba en cuenta como caudillo frente a la rebelión de mayas contra mestizos. Lo que los españoles consideraron una buena idea para reprimir más a los pueblos indígenas, simple y sencillamente causó todo lo contrario, ya que lo que se había desarrollado poco a lo que viene siendo la rebelión en contra de los españoles no se habían sentido hasta que ocasionaron este ataque a un pueblo indígena. Tras ese descubrimiento y con la intención de sofocar toda revuelta, Manuel Antonio Ay, líder principal en Chichimilá, fue aprehendido bajo el pretexto de habérsele encontrado una carta en la que planeaba un levantamiento. Fue juzgado y ahorcado en la plaza de Santa Ana en Valladolid frente a muchos otros indígenas como ejemplo de cualquier movimiento o intención de rebeldía. Posteriormente, en búsqueda de otros caudillos en la población de Tepic, fue incendiada junto con sus habitantes. De esa manera, en vez de reprimir toda intención de rebeldía, alimentó el odio que ya de por sí tenía frente a los españoles. Lo que sucede después de esto es lo que conmocionó y dio inicio a lo que llamamos la guerra de castas tal y como es. En respuesta a ello, el 30 de julio de 1847, Cecilio Chi atacó Tepic en el oriente y ordenó la muerte de todos los pobladores blancos. Jacinto Paz se incorporó después en el sur con sus huestes. Había estallado la guerra que duró 54 años y no concluyó oficialmente hasta 1901, aunque cuando los problemas de fondo que originaron continuaron, se llevó una inquietud hacia el aspecto social, hasta bien entrando en el siglo XX. Un año después, en 1848, la guerra de castas había conducido por toda la península y parecía por momentos que los indígenas lograrían exterminar a la población blanca. Los indígenas, dirigidos principalmente por Jacinto Paz, estaban erradicando a todos los españoles y blancos, ya sean criollos o mestizos, que tenían un alto poder en lo que es la península, hasta llegar a, de plano, quitarnos del poder. Al ganar fuerza la rebelión y al paso del tiempo, los mayas lograron tomar una gran parte de la península. El ya gobernador Miguel Barbachano y Tarrazo se vio obligado a solicitar apoyo al gobierno de México. Estaban muy cerca de la victoria hasta que deciden tomar una decisión por el gobernador de Yucatán en ese momento para poder acabar de raíz toda esta rebelde acción que tomaron los indígenas. Hay que recordar que en ese momento Yucatán no tenía un aspecto político como el que conocemos. De hecho, tenía su propia constitución y bandera. Veremos por qué. Pero en ese entonces, México estaba siendo atacado por Estados Unidos en la intervención norteamericana. Así que le dieron el apoyo a Yucatán con la condición de que Yucatán se volviera a unificar con el país de México. Recordemos que en esa época México estaba separado del país como una república soberana. De esa manera, con el apoyo de México, pudieron controlar por un tiempo más la rebelión indígena de la cultura maya en la península de Yucatán. A pesar
que México había ayudado con apoyo militar a la península y al gobernador de esta a luchar contra los indígenas hasta el sometimiento, hasta haber llegado a marginarlos nuevamente, esta no simplemente fue el final de la guerra de castas. Aparecerán nuevos personajes y dentro de ellos también una secta religiosa que fomentó la moral y el valor hacia los indígenas. Pero esta lo vamos a ver en la siguiente clase. Así que estén pendientes de las actividades, dejen aquí sus dudas, trataré de resolverlas y nos vemos en el siguiente video.